Así es como... Bueno, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Nos ponemos esto? ¿Decís de ponerlo? A ver qué onda, ¿no? Muy bien. Tenemos alguien ahí que está en vivo, ¿sí? Alguien que empieza a comentar. Tenemos los comentarios abiertos. Para poder... No, se fue. El que decía 1 ya no está. El que decía 1 no está. Excelente. Me parece que no vamos a quedar paradas porque esto así funciona. Perfecto. Entrada en calor de los dos equipos. Muy bien. Pueden ir comentando si se ve bien, se escucha bien. Alguien que esté en vivo. Buenas. Excelente. Muy bien. Bienvenidos entonces. Una nueva noche de futsal con ustedes. Transmisión en vivo desde nuestro canal asturiano. Gracias, Débora. Impecable. Bueno, bien. Estamos atentos acá, esperando que los árbitros estén listos para dar inicio al partido. Excelente, muy bien. Cualquier duda con la transmisión, por favor, les pedimos que nos avisen. Por ahora, entendemos que todo está ok. Se presentan los dos equipos. Tenemos comunicaciones del Centro Asturiano. Las citadas del Centro Asturiano son: con la número 11, Agustina Orsazún. Número 10, Jessica de Elía. Número 4, Belén Bianchi. 14, Florencia Campos. Con la número 20, Bianca, que es jugadora de tercera, debutando en primera su segunda vez consecutiva en citación. Con la 9, Melody Geller. Número 18, Natalia Negro. La número 22, Arminda Benítez. Número 6, Milenka Sánchez. 17, Gisela Galeano. Después tenemos la número 25, Yamila Torres. 23, Victoria Rodríguez. 19, Lucila Porto. La 13, Suray Pedraza. El equipo dirigido por Agustín, lo voy a decir mal porque me gusta decirlo mal, dice Polisiquio, y el proveedor físico Sebastián Gleria. El equipo de comunicaciones se presenta con la número 1, Gerson Nicole. La número 2, Warie Ivana Soledad. Número 3, Navas Micaela Magalí. Con la número 5 va a salir Florencia Borgi. La número 6, Aguilera Camila Inés. La número 8, Simón Stephanie. La número 9, Reina Artadi María Fernanda. La número 11, Celeste del Rosario. Número 12, Corriani Di Stefano Ornella. 14, La Rosa Victoria. 4, Noya Laura. Número 13, Sander Indra. Número 15, Mansilla Nayara. Ese es el equipo que presenta el Club Comunicaciones. Muy bien, muchas gracias por seguirnos. Vemos ahí que se siguen sumando los seguidores. Cualquier cosa, por favor, insisto, avísenos cualquier cosa con el audio que podamos ver, que quieran, necesiten. Vamos a estar abiertos a escuchar todas sus dudas, consultas. Así que nada, agradecemos a Salud Global por ser sponsor del Club Asturiano. Queremos avisar que Salud Global tiene tienda online, algo nuevo, ¿sí? Pueden seguirlos por Instagram, @saludglobal.com, no, saludglobal.arg, ¿sí? Tenemos la tienda online nueva, www.saludglobal.com. Venden cosas de bebé, maternidad, cuidado personal, maquillaje, nutrición, deporte, perfumes y fragancias. Agradecemos a PMP Regalos también, ¿no? PMP Regalos, sí, que los podemos seguir en Instagram en @PMP Regalos. La web es regalospmp.mercadoshops.com.ar. Ahí vas a poder encontrar juegos de mesa, regalos personalizados, diseños y colores a tu gusto. Y si tenés una idea, PMP la hace. Trofeos y medallas Poli, nuestro último sponsor y el mejor de todos. No, mentira. Bueno, Instagram, Trofeos y Medallas Poli. Recuerden también, trofeos, fin de año, también se hacen medallas. Todo lo que usted necesite y esté a su alcance, Trofeos y Medallas Poli. Bueno, Sol, entonces, me presento, nunca nos presentamos, Sol. No, es verdad. Acá, la primera transmisión de Asturiano Futsal, estamos La Negra, Vani Huanco y Sol Fantón.
Cualquier cosa, si quieren que transmitamos algún cumpleañitos, algún vivo, estamos contrataciones, nos pueden llamar. Las titulares del Centro Asturiano que van a salir hoy son en el arco Agustina Oyarzún, Belén Bianchi con la número 4, Natalia Negro con la número 18, Melody Geller con la número 9 y Lucila Porto con la número 19, que se recibió el día de ayer, Lucila Porto. Exactamente, se recibió licenciada, economista, de Facultad de la UBA, nuestra reconocida y tan querida facultad, así que muchas felicitaciones para ella. Comunicaciones sale con la número, disculpen que no tenemos la lista de cómo, pero vamos a tratar de conseguirlo, la número 11, la capitana, como punta, pivot. La número 11, Garay. Con la número 13, Sander Indra. Y bueno, mientras subiremos los números, vamos diciendo, disculpen esto, pero no teníamos la lista de ellas hasta último momento. Sorteo y arrancamos, Solcito. Arranca el partido, disfruten como vamos a disfrutar nosotras desde acá. Y dale Asturiano. Vamos, Astur. Arrancamos nomás. No, para mí podemos seguir un ratito más. Sí. Comentemos. Vamos para adelante. Bien, chicos. Solci, vos tenés el micrófono. Y yo, bueno, voy acá con la cámara. Bueno, vamos a escuchar ruido ambiente. ¿Sí? Esperemos que disfruten del show, que sea un buen partido. Que los dos equipos estén listos. Arranca el reloj. 20 minutos jugados, y 20 minutos el futsal se juega a reloj parado. Cada vez que la pelota sale del área o de la cancha, se para el reloj, ¿sí? Y no son, o sea, son 20 minutos netos. Arrancó nomás. Arrancó. Recordamos que esta es la fecha número 2 del torneo Transición AFA, fecha 2 de la zona A, ¿sí? En la que se está jugando en la cancha de Ferro 2, obviamente de esas puertas cerradas, ¿sí? Con todas las medidas de seguridad y sanitarias. Y también les vamos contando que Asturiano en la fecha 1 le ganó 3-2 a Secla, ¿sí? En este mismo lugar, esta misma cancha, el Polideportivo de Ferro, la verdad muy lindas las instalaciones. Muy bien, casi gol de Asturiano, llegó al área, Comunicaciones tuvo un desentimiento entre arquera y ala, pudimos tener la pelota. Perfecto, Sol. Estamos jugando torneo Transición 2020, 2021, 2020 todavía. Ya no sé ni dónde estamos. Bien. Lateral para Comunicaciones, 3/4 de cancha para adelante. Vamos a ver si Comu logra. Bien, Comu logra su primer disparo al arco. Por fuera, por arriba del travesaño. La tiene Melo y casi avanza. Bien cortado por la jugadora de Comunicaciones. La número 11. Tenemos que aprender los nombres, ¿eh? Tarea para el hogar, para la próxima. Agradecemos nuevamente a todos los que se van sumando. Les recordamos que estamos jugando en la cancha de Ferro. Van 18 minutos, el partido recién empieza, falta muchísimo. El marcador sigue 0-0. Los invitamos a sumarse a nuestras redes, a seguirnos en el canal de YouTube del Astur, que es nuevito, pero tiene mucho contenido para ofrecer. También en las redes, obviamente, @AsturFutsalFem es nuestro Instagram.
para ver todas las novedades, ir viendo el seguimiento no solo de AFA, sino de las inferiores en este deporte hermoso que está creciendo cada vez más y más. Sí, gracias a todos por seguirnos, gracias a todos por estar. Gracias, Lucha, te queremos, Lucha. Vamos a mandar saludos. Tenemos saludos, atentos familias. Saludos a la tía Aide, la tía de nuestra arquera Agus Oyarzún. Le mandamos un saludo enorme, que sabemos que está ahí prendida al canal de Lastur. También saludos a Majo, que nos sigue viendo, nos sigue en vivo. Saludos para la banda de Guardelli, para la banda de Iniesta, que están ahí presentes. Bien. Bueno, tenemos muchos disparos de Asturiano de afuera, 3/4 de cancha para adelante. Hola, Pauli. Hola, Pochita querida. Bueno, sigo. Chicas, es muy difícil esto, ¿eh? Estamos en la primera transmisión. Espero que sepan entender. Ahí está, muy bien. Bien. Comunicaciones sigue avanzando. Disparo al arco. Vamos, Agus. Disparo largo. Traga Ramelo. Casi llega, casi conecta. Le quedó larga. Le quedó muy larga. Vamos, el club de Majo alentando. Gracias por seguirnos. Disparo. Travesaño de afuera. Casi gol de Asturiano. Insistimos. Muchos disparos por afuera del área. Las chicas se están animando a pegar al arco. Comunicaciones sigue defendiendo. Muy bien. Amague. Sigue. La retiene Melo. Va a ser para nuestra pivot Dula, que está de ala. Vamos, chicas. Bien, queremos agradecer de vuelta a nuestros sponsors. Sí. Trofeos y medallas Poli. Salud Global. Y PMP Regalos. Nos harían un favor si todos los que están escuchando en este momento los siguen. ¿Sí? Confían en el deporte y es lo que necesitamos para que podamos seguir con este tipo de transmisiones. Que el fútbol femenino se haga más visible y que muchas más chicas puedan acercarse a este deporte tan lindo que es el futsal. Falta para Natalia Negro. Soy de Viña. Comunicaciones es la... No. Primer falta, creo, ¿eh? Sí. No puedo ver si... Ay. Bien, disparo el segundo palo, casi conecta Comunicaciones. Vamos 15 minutos 31 segundos de este primer tiempo. Para los que recién se están conectando, el marcador sigue 0-0. Asturiano está atacando y haciendo muchísimos remates fuera del área. Y Comunicaciones defendiendo. Bien, Luchita. Les comentamos un poco la fecha de hoy, ¿sí? La fecha 2 del torneo de transición de AFA. Momento que se viene Vicky. Rebota la número 14 de Comunicaciones. Tenemos un córner a favor de Asturiano. Vamos a ver si de pelota parada podemos llegar al gol. Un córner más. Despégamelo. Va con la doctora. Y casi conecta con Nati. Perfecto. Bueno, recordamos la fecha los resultados de esta fecha 2. Resultados de la fecha 2, que con este es el último partido de la fecha, ¿no? Exacto. Bien. Hoy a la mañana jugaron San Lorenzo All Boys de la zona C. Triunfó San Lorenzo 5-1 sobre All Boys.
Independiente y Platense se cruzaron, ganó 3-0 Platense de la zona B. También jugaron Camioneros por la tarde contra Huracán. Ganó Camioneros 6-5, estuvo ahí peleadito y con muchos goles, ¿no? Partido entretenido, 9 goles. Es un montonazo para futsal. Es un montón, o sea, está en el promedio y es un montón. Me parece que habrá sido muy entretenido. Nosotras ya estábamos acá en Ferro, así que no lo vimos. Después estuvo jugando Ferro River de la zona B, que jugaron en el CENAR, ¿no? En el CENAR, claro, la segunda sede. También de zona B, ganó Ferro 3-2. A las 7 de la tarde, justo antes de este partido y en esta misma sede, jugaron Racing Secla, la misma zona A. Ganó Racing 4-1. 4-1, un penal a último momento para Secla, creo, entiendo que fue así, así que ahí puedo descontar el equipo de Avellaneda. Y bueno, queda Comunicaciones Asturiano para que ella se vaya definiendo un poquito las posiciones de esta zona A, de todas las zonas en realidad, ¿no? Claro, ya queda la tabla para todas las zonas. Casi Vicky conecta. Vamos, Vicky. Sol, te quiero contar, somos 75 personas en vivo mirando. Muchas gracias por estar ahí, seguir el canal. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. Espero que se vea tan bien como se ve en el celular, ¿no? Porque en el celular se ve excelente. Agárramelo. Contraataque de Asturiano. Se viene. Bien, Vicky. ¡Dale, Nati! Gracias Pai por avisarme, dicen que se ve excelente, así que vamos. Corner para Asturiano, tienen jugadas preparadas las chicas. Bien. Hermoso remate de Melo. Hermoso remate, se va afuera, pero por centímetros. Entró Bianca, la jugadora de tercera. Vamos a ver qué nos da Bianchi. Muy buena presión. Vamos Asturiano, muy buena presión, sigue. Lateral para nosotros. Cambia, sale Natalia Negro, entra Arminda Benítez. Una de las últimas incorporaciones del Astur. Totalmente. Incorporaciones nuevas, viejas nuevas, nuevas viejas. Libre interpretación. No, mentira. Flor Campos ingresa a la cancha también. Otra posibilidad desde el córner para Asturiano. Casi gol. Flor estuvo muy cerca. Flor Campos entrando. ...80 personas llegamos, Sol, sí. Bien, vamos sumando. Vamos sumando. Avísele a mamá, a papá, a todos. Saludos a todas las familias de Asturiano, siguiéndonos en las redes. Hermoso. Muy bien, Flor. Ahí me quedé. Lateral para Asturiano. También Comunicaciones va cambiando el cuarteto. Va variando.
roba pelota, avanza, se la sacan. Lo tuvo Arminda, también de afuera probó, casi gol. Muy segura la arquera de Comunicaciones. No da rebote. Muy bien los dos equipos. Bueno, disculpen los baches de silencio, pero esto es así. Ya vamos a manejar mejor los... Rellenemos. Vamos a contar un poquito cómo se juega este torneo Transición 2020. Vale. Son 3 zonas, negra. ¿Sí? 3 zonas. 3 zonas. Perfecto. Una zona tiene 5 equipos y 2 zonas tienen 4 equipos porque se bajaron unos equipos del torneo, entonces quedó ahí medio los números raros. Bien, perfecto. Partido único en sede neutral. Clasifican los 2 mejores equipos de cada zona y los 2 mejores terceros. Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿A dónde juegan esos después? Los que clasifican. Claro, los que clasifican juegan. Los 5 equipos restantes jugarán la fase playoff Copa de Plata. Bien. ¿Sí? Hablando de playoff, recordamos que Asturiano ascendió porque ganó los playoffs. Exacto, el año pasado. ¿Sí? Sí, correcto. Y ascendimos junto con Independiente. Que tuvo acceso directo a la... Ascenso directo. Ascendió directamente. Y por eso bien. Asturiano volvió a la A luego de estar el torneo anterior en la B. Con un muy buen torneo. Un muy buen torneo, se ganó muchos partidos. El equipo la verdad que estaba muy bien conformado. Crecimiento del equipo también. Crecimiento del equipo fecha a fecha, sí, se vio, se notó, así que nada, muy contenta de poder estar jugando estos partidos contra equipos como River o equipos, no sé, como todos los que están, sí, son todos rivales muy buenos, muy copados para enfrentar. Sigue muy firme, buena defensa. Desentendimiento entre jugadoras, pero muy buena intensidad de ambos equipos. Más comunicación. Bien. Otro lateral en ataque para Asturiano. Recordamos que esta es la segunda fecha, ¿sí?, del torneo de transición. Van 9 minutos 52 segundos de este primer tiempo. Bien Arminda, dispara también. Fuera del área. Vamos, 9 minutos 44 segundos. Marcador 0-0, sigue. Corner para Asturiano. No, lateral, casi corner. Del otro lado está jugando masculino. Está jugando Boca versus Secla. No, Secla fue la anterior. Bueno, está jugando Boca porque vimos remeras de Boca. Es un detalle muy importante. Volvió a ingresar la pivot Lucila Porto. Sí, también Melo, acaba de entrar también. También en comunicaciones vemos que están realizando los cambios. Ya nos vamos a aprender los nombres, disculpen. Prometo para el segundo tiempo. Excelente trabajo de la arquera de comunicaciones.
Les agradecemos por sumarse. 83 personas están mirando el partido en este momento. No solo gente de Asturiano, sino gente de comunicaciones, probablemente de algún otro club también. Así que bienvenidos a los que acaban de sumarse. Casi gol de Lula. Casi gol de Lula. Casi gol de Lula, tocó de primera. Pero ganamos un lateral. Esperemos que sea esta nuestra chance. Si le pueden dar me gusta también al video, está bueno. Nos suma un montón nosotros para el canal. ¿Sí? Suscríbanse. Suscríbanse también. Vamos a transmitir todo lo que nos permitan y se pueda. Va a ser transmitido por este canal. Recuerden que también están los partidos de futsal masculino, que pueden seguirlos también en sus redes. Asturiano Futsal. Y Asturiano Futsal Fem. Y el de nosotros ya lo siguieron, ya eso no hace falta. Ya lo están siguiendo. Sí. 92 personas nuevas en nuestro Instagram. Hubo un tema con los silbatos, no se entendió nada, sí. Pero pedimos minuto. Pedimos minuto nosotros. Vamos 8 minutos 34 de partido. No, o sea, restan 8 minutos, mejor dicho. Tenemos minuto. Claro, restan. Claro, restan por jugar 8 minutos 34 segundos. Un montón. Comunicaciones tiene 2 faltas, contra Asturiano que tiene 1. Recuerden que a la quinta falta, ¿sí? En la sexta que se genera, se otorga un tiro desde los 10 metros, ¿sí? Al equipo que haya hecho la sexta falta. Es muy difícil explicarlo, uno lo juega, pero entiendan que hacemos lo mejor que podemos. LT Asturiano dando indicaciones. A lo loco, se ve la pizarra ahí que no puede más. Comunicaciones también. Están los 2 equipos. Vamos a ver qué se preparó, ¿no? Qué se cocinó ahí. Sí. Indicación de jugada. Vamos, sumaron los me gusta. Vamos, más me gustas. La manito para arriba, denle like. Recuerden que si quieren ser sponsors de nuestro querido club, no tienen más que contactarse al Instagram, ¿sí? Bueno, estamos planteando. Me gusta ese corner. Vamos. Jugada preparadísima. ¡Sí! Un traspié de Lula. La vuelta. Casi gol de Comu, casi gol. Muy buen remate de la jugadora número 11. Se fue por arriba, pero muy bien, muy preciso. Ingresa a la cancha por Arminda Benítez, ingresa Milenka Sánchez con la número 6. No se entendieron las chicas. Pelota afuera. Nuevo saque de arco para Comu. Juega con la número 13. La pisa. Bien Melo. Bloquea. Casi lleva pelota. Vamos, transición de Comu. Logra conectar con el número 4. Llega al área. Muy bien. Vuelve a jugar con paciencia. Comunicaciones juega con paciencia para poder encontrar el hueco. Saca Melo la pelota afuera. Bueno, tenemos datos de nuestras jugadoras que vamos a decir después. Ahora, mucha información. ¿No? Y en este ataque, cuando esté un poco más calmo, les contamos cosas interesantes de nuestras jugadoras. Muy bien. Mire saca pelota afuera. Luego un córner para Comunicaciones. Creo que es el primero, más o menos. Habrá tenido un lateral cerca, pero primer córner de ellas. Hay un ambiente de tensión. Sí, está para cualquiera, chicos. Los 2 equipos. Remate afuera. Se fue a la H, diría. Pero bien rematando, bien probando. Saca nuestra arquera Agustina.
remate largo. Muy bien, ahí me dicen que sí, que fue el primer córner para ellas. Recupera Campos, remata Lula. Voy a decir apellidos, remata Porto, afuera. Los apellidos que me sé, ¿no? Claramente. Muy bien, muy bien. Bien, segunda llegada clara de Comunicaciones. Más. Sí, lástima que no la acompañó nadie. Sí, llegaron un segundo palo muy bueno. Le mandamos un saludo a Lucha Breide, que se está recuperando. Sí. Pero ahí fiel, siguiendo está siempre una a lesión de rodilla. Ya fue operada, salió todo con éxito, así que Lucha, recupérate pronto. Te esperamos. Siempre. I love you. Como contábamos que Lula se recibió de licenciada. Muy contento por eso. Bien, Lula tiró la pelota. Menos mal que no nos dieron el trípode, porque si no, le decíamos chavo a la transmisión. Quedan 6 minutos por jugar. 6 minutos por jugar. Puede estar para cualquiera. Filtra pelota. Y le rechaza. Bien. Remate de Lula. No fue claro, pero remate al fin. Pero no deja de intentar. Sí, totalmente. Los dos equipos siempre peleando. Comunicaciones presiona, sigue largo, trabaja, bien. Corta en el piso Melo el disparo. Excelente los dos equipos tomándose los tiempos, pensando, buscando ese hueco para poder llegar al gol. Gracias por la transmisión, muchas gracias, chicos. Gracias, en serio. Seguimos acá en el Polideportivo Ferro. Comunicaciones Asturiano. Remate afuera, el número 4. Se va desviado por Asturiano. Córner otra vez. Ahora del lado izquierdo. Vamos al café común. Comunicaciones pide mano, pero el juez dice que no es dice que no. Ahora sí es falta. Ahora sí es falta. El juez al lado cobra la falta que nos hicieron a la doctora Belén Bianchi. Piden VAR. No tenemos la tecnología para hacer el VAR, pero es algo que podemos pensar y proponer a AFA. En el entretiempo, una pizarra, ¿no? Claro. Y hacemos los dibujitos. Claro. Vamos a dibujar las líneas, todo como... Bien, jugada preparada de las chicas de otra Asturiano. nueva jugada, esperemos que salga. Dispara, la doctora va, pase, casi gol, salió bien. Muy bien atentas todas las chicas de Comunicaciones. Excelente. No da tregua. Quedan 4 minutos 55 segundos de este primer tiempo. De faltas, Comunicaciones cometió 3, Asturiano solo 1. El juez recibe quejas del full. Afirma que él vio falta. Para los que no escucharon,
alguien se acercó y le dijo, ¿cobraste cualquier cosa? Y él dijo, no, fue full. Así que los que piden bar, vamos a tratar de hacer. Ahora no, porque es parar el vivo y no se puede. Bien, excelente jugada. ¡Vamos! Excelente jugada. Buena dualidad. Por eso siempre veo Teis Sport, por estas cosas. Pues uno saca labia. Mal sacado. Lateral mal sacado de Asturiano. Pasa la pelota para Comunicaciones. Cambió, ¿no? La forma de sacar. Antes tenía que estar afuera la pelota y no se podía tocar la línea. Y ahora creo que la pelota tiene que tocar la línea. Claro, lo que entiendo yo... El límite de la cancha. Claro, lo que entiendo es que la pelota sí o sí tiene que estar en la línea. Sí. Vos estás para... Yo estoy para par con larga, totalmente, Silucha. Cuando quieran ir a tomar una birra, me llaman. Bueno, no me llamen. Tengo que mantener la cordura. Bien, sí, Asturiano. Bien. Ingresó a la cancha Yamila Torres con la número 25. Y Gisela Galeano con la número 17. Hola María. Sí. Gise también, debut. Debut de ella en las canchas por segunda vez consecutiva en la segunda fecha. Recordamos que Gise Galeano y Belu Bianchi, alias la Doc, compartían cancha en fútbol 11, ¿verdad? 11 en nuestra querida universidad UBA, en su equipo. Y han ingresado al futsal. Se han enamorado del futsal. Y por suerte lo han hecho con nosotras, con el Centro Asturiano, así que agradecimientos. Impresionante, están los dos equipos dando todo. Viene muy Iki. bien. Excelente. Transición, ida y vuelta. El partido está para cualquiera. Tenemos nuevamente... Vamos, desde Salta nos están mirando. Quiero saber esa historia. ¿Desde Salta por qué? ¿Se fueron a pasar el fin de largo? ¿O son de Salta? Dudas que pueden contestar en el chat. Estamos viendo todos. Gracias por seguirnos. Gaby Chocobar pregunta cómo va el partido. Va 0-0. Quedan 3 minutos de este primer tiempo. Tiene Yamila. Prueba disparo. A las manos de la arquera. Transición rápida. Comunicaciones. Vuelve a salir de abajo con su arquera. Indicaciones de la arquera Agus Oyarzún para el equipo. Otra vez. No hubo conexión, no hubo comunicación justamente en este caso entre los dos jugadores de Comunicaciones. Lateral para Asturiano. Tomamos pelota. ¡Vamos, Vicky, dale! ¿Por qué me Saludo de La Paz, Bolivia. Gracias, Chari, por mirarnos desde Bolivia. Muchos saludos allá. Sí, hubo saludos para todos, chicos. Los volvemos a saludar si quieren, pero recordamos a toda la familia del Astur. Galgo, falta. No es falta, fue con pelota. Ha cobrado el lateral. Una ya pide lo que sea. Muy peleado el partido, ¿eh? No, está muy divertido. No sé cómo lo ven, cómo se ve allá. Cómo se ve de lejos. Jugada preparada, casi que sale y se venía el primero, pero otra vez la arquera intratable. Pelota larga. La intercepta Yamila. Sigue Vicky. No continúa, no prospera. Bien. Muy bien la presión de Yami Torres. La galga del azul, claro que sí. Saludos a la familia de Oyarzún, claro, ahora me entiendo todo. Gracias por mirarnos. Sigue la Doc con pelota. Afuera.
Contraataque de Asturiano, pero bien cortado por el equipo de comunicaciones. Me voy a aprender todos los nombres para la próxima. Quiero que lo sepan. No, si lucha bien acá me serrucha el piso. No. Déjenme a mí, che. Denme trabajo a mí. ¿Se necesita una profe de educación física? No. Contrataciones. Claro. Esto se está volviendo cualquier cosa. ¿Esto después queda grabado? Me estoy muriendo ahora. Queda grabado. Buenísimo, hermoso. Sí, Yami se agarró la pelota. Casi contraataque. Logró interceptar Yamila. Va la doctora. Remate puntinazo esquinado. Yamila con el rebote. No logran conectar. Casi que se viene en primero. Transición muy rápida. Minuto para comunicaciones. Minuto para cómo solicitado por el DT. Vamos a ver. Muy bien. Vamos, Agustina, te mandan fuerza. Minuto pedido. Vamos a ver qué dibujan esas pizarras ahora. Queda un minuto, así que por ahí, yo creo que por ahí intenta arquera jugadora, ¿no? Como para hacer un descuento rápido. O un 5 para 4. Si bien es un ida y vuelta de ambos partidos, Asturiano más remata Asturiano que Comunicaciones. ¿Qué opinas? Sí, las primeras veces se intentó mucho afuera, pero creo que sí, llegó muy bien tocando, sí, y fue clara las veces que llegó. ¿Sí? Ustedes si ven otra cosa, comenten, nosotros leemos. Y las inferiores, Analia, no tenemos novedades. Me parece que solo les va a tocar a los mayores esta vez. Así que... La familia Oyarzún, o de Agus Oyarzún, Agus y Vicky, para mí, tienen nos ahí... está siguiendo desde Tucumán, desde Salta. Federal, Asturiano es federal. Sí, Asturiano en todo el país. Viva la patria. Uy, tiré todo. Muchas gracias por conectarse. Sí, muchas gracias, en serio. Un saludo grande a Llegamos Celina a Rojas. Vamos, Celi, te estamos esperando, Celi, cuando quieras. Te estamos esperando, Celi. El club te está esperando. Muy bien, salida de comunicaciones. 1, jugada preparada. No se entienden las chicas de comunicaciones en la jugada preparada. Recordemos que la arquera para salir del arco tiene 4 segundos para hacer el disparo. Estaban pasando los 4. Casi. Remate de Gise Galeano que termina en córner. Toca la arquera. Vamos a ver qué prepara Asturiano. Está yendo. Bueno. Pero marcaron córner y después saque de arco. Sí, algo raro. No se entendieron entre los jueces. Ahora sí, la doctora vuelve, intenta. Va Vicky, tiene el disparo. Limpia pelota. Tiene las 4 de comunicaciones encima. No logra. Una barrera prácticamente. Sí. Bola atrás, cuenta la falta para el equipo de comunicaciones. Llegando así a 4. Sí. 4 faltas, quedan 39 segundos. Quedan a los últimos segundos de partido, a partir de este lateral. El galgo Galeano es la gran incorporación del Asturiano. Quiero que sepan que la queremos un montón. Sale la arquera, sale jugando, remata al arco, Belén. Casi, se había quedado la última. Ay. Sí, se iba al anticipo, no lo pudo ganar. Era un muy buen contraataque. No lo logró. Lateral en ataque para comunicaciones. 20 segundos, Solcito, ya estamos. Que uno dice no es nada, pero a reloj parado 20 segundos es un montón. Es un montón. ¡El reloj! Quiero que sepan que pasaron 2 segundos de la nada porque no apretó bien el botón. Y 2 segundos son 2 segundos. Como decíamos recién, 20 es un montón. Jugada preparada de comunicaciones. Muy bien, Victoria Rodríguez. Se va sola contra el arco. Remate. Es casi terminado el primer tiempo. Primer tiempo terminado, Solcito. Terminó el primer tiempo.
Igualada 0-0, intenso. Van las chicas a descansar, a rearmarse. Saludos a Lucha. Lucha porque nos quiere. Lucha nos quiere un montón. Quiere un montón. Ahí aguantando esta primera transmisión de Astur TV. Astur TV, totalmente. Asturiano Futsal La TV. primera de muchas, esperemos, ¿no? Sí. Y con nosotros dos relatando. Yo me divierto mucho. Hermoso. También quiero jugar, ¿no? También, Sí, o sea, obvio, miti miti. obvio. Vamos rotando. Ya casi somos 100, sí, totalmente. Bueno, vamos a dejarles esta imagen del entretiempo. Igual pueden ir pidiendo la pizza o no sé si ya comieron. Nosotros vamos a volver a relatar, a transmitir. Así que... Y también pueden pausar esto o dejarlo ahí y ir a Instagram y suscribirse a todo. A Astur Futsal. Astur Futsal Fem. No fuimos a la clase de dicción. No. Es que, para que sepan, del otro lado estamos hablando con los tapabocas. Sí, porque acá protocolo siempre. Sigan a Trofeos y Medallas Poli con el Instagram @trofeos y medallas poli, a PMP Regalos @PMP Regalos, Salud Global Farmacias que es @saludglobal.arg. ¿Y qué más? Astur Futsal Fem. Astur Futsal Fem, el canal de YouTube, denle me gusta al vivo que están viendo ahora. Suscríbanse. Sí, suscríbanse. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, recuerden que estamos jugando el torneo de Transición 2020. Estamos 0-0 con el marcador. Hasta ahora nos quedan 20 minutos más por jugar. Sí, que tenemos mucho futsal todavía para mostrarles. Agradecemos y vuelta a los sponsors, agradecemos a ustedes que están viendo. Y los esperamos volvemos en un ratito. En un ratito. Saludos para toda Argentina. Adiós.
Volvimos en vivo y en directo. Estamos acá transmitiendo desde el Polideportivo Ferro, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero que sepan que acabamos de degustar las galletitas de Betty. Para el que no sabe y no los conoce, se está perdiendo de algo hermosamente rico. Saludos a la tercera del Astur, que está ahí acompañando. Va a dar inicio el segundo tiempo con la formación de Agustino Oyarzún, Melo Geller, Flor Campos, Vicky Rodríguez y Nati Negro, por el lado de Asturiano. Por el lado de comunicaciones ingresa Laura Noya, las de la gente de Comu, que me corrija cualquier cosa. Número 4, Laura Noya, con la número, si no me equivoco, la 14, la Rosa Victoria. Número 12, Ornella Corriani. Y la número 13, Indra Sander. 11. Y la 11, Garay Celeste. Bien. Ya agarré la cámara, estaba leyendo, hice cualquiera, no pasa nada. Bien, Asturiano remata primero al arco. Llega con Natalia. hermoso pase. Y afuera por centímetros, casi primer gol de Natalia Negro. Recordamos, tenemos en el banco de suplentes a Bianca Fiorani, Gisela Galeano, Milenka Sánchez, Arminda Benítez, Suray Pedraza. remate de la número 4 afuera del arco. Esto es de un lado al otro. Entró con Flor Campos, la tiene Natalia. Empieza la rotación. Vamos a ver si Asturiano puede salir de abajo. La pierde Melo. Le queda para Noya. Dispara Agustina. Agustina Oyarzún ha atajado. Un gran remate. Un gran remate de Laura. De la jugadora Noya. Comunicaciones muy cerca de descontar. Lateral en ataque. 4 segundos para hacer el lateral. Bien, Flor, la presión. La jugadora Noya deja escapar la pelota por el lateral. Ahora sí, posición de Asturiano. Muy bien, el número de gente mirando el partido no baja. Algo que nos hace muy feliz. Va Florencia. No encuentra el disparo. ¡Arco Nardi! Excelente defensa de los dos lados. De los dos lados tenemos remate de los dos disparos. Espero que estén disfrutando del partido como nosotros. Remata muy bien Flor desde afuera. Logra sacar el equipo de comunicaciones. Lateral para Asturiano. Se pierde en el fondo. Bien, vemos que comunicaciones saca la arquera. Sí. 5 para 4. A ver si la presión sirve para lograr un remate. Ahora sí, primera falta para comunicaciones en 17 minutos que restan por jugar. Lo hace Flor Campos. Se viene jugada preparada. No lo sabemos. Remata Melo. Rebota la número 14. Victoria. Y la pelota para Asturiano. Otra vez otro lateral. Otro lateral muy cerca del área. Esperemos que lo aprovechar. Que se aproveche. Muy bien. ¡Vamos, Vicky! ¡Dale, Vicky! Le pasa por abajo de los pies de la Victoria. Se enoja con ella.
Las indicaciones de la arquera. ¡Vamos, Vicky, dale! Seguimos con el banco. Suray, Jessica Delía, Yamila Torres, Sí. y Lula Porto. Eso. Sigue Nati. La agarra Nati. Vuelve atrás a jugar Asturiano. Armarse, a tener paciencia. Muchas veces queremos salir jugando con todo y tener unos segundos. Bien, posibilidad de victoria en el área. A las manos de la arquera. Muy buen trabajo de la número 12. Remate cruzado desde la número 11 de Comunicaciones. Muy bueno, pero lejos del arco. Bien, la jugadora Garay remató, quedó lejos. Muy bien. Excelente bloqueo de Flor Campos. Flor. Contra la 13 de Comunicaciones, la jugadora Sanders. Sanders, ¿no? Sander, sí es. Lateral para Comu. Jugada preparada. Se va. La agarra la última. Bien, interceptando Campos. Se la lleva. Va a intentar rematar, no puede. Hace el pase para Melo. Melo con el Dragonati. Volvemos a empezar. Vuelve la jugada para atrás. Busca el desvío. Y saque de arco para Comu. Llegamos a los 100. Llegamos a los 100. Muchas Fuerte gracias. el aplauso. Fuerte Por el aplauso. acompañarnos. Recordamos que estamos en el segundo tiempo de este partido Comunicaciones Asturiano por la segunda fecha, donde restan casi 16 minutos del segundo tiempo y donde siguen igualados 0-0. Casi gol de la jugadora número 13, Sander. Un disparo muy cerca del primer palo. Ay. 103. Bueno, excelente, gracias por seguirnos. Restan por jugar 15 minutos. Tenemos batería baja, así que puede pasar cualquier cosa. Vamos con... Muy bien, quiero que por favor nos avisen cómo se escucha. Estamos con un problema de batería. Nuevo remate al arco de Flor Campos y la arquera, como siempre. Muy bien, gracias Lau. Vamos a tratar de seguir transmitiendo, chicos. Algo que fallaba era la batería, podía pasar. Está contemplado. Seguimos transmitiendo. Sigue Victoria con pelota. Falta para Comunicaciones a favor de Asturiano. Dos faltas van, Negrita. Dos faltas ya en este segundo tiempo, en estos primeros 6 minutos. Ya Comunicaciones cometió dos faltas y es 3/4 de cancha. Lindo disparo de, qué sé yo, tendremos 15 metros, un poco más. El cálculo no es lo mío. Jugada preparada y se va. Se va. Cerca del arco. Casi el primero de Asturiano. Cobró cortina de Asturiano. Cobró cortina de Asturiano. Tiro libre a favor de Comunicaciones. Recordemos que bloquear una jugadora se considera cortina en este caso. Para nosotras no fue, pero gran partido de Victoria Rodríguez.
Lateral. No sé si esto está cargando, Sol. Tengo miedo. Bien, si se corta o algo, estén atentos. Vamos a tratar de... Sí, está ahí. Perfecto. Bien, seguimos. Avisen cómo nos escuchan, por favor. Contraataque de Asturiano. Puede ser este. Volvemos a repetir el saludo para la tía Aide. Tía, te queremos. Bien, lateral para el Asturiano. Sigue Geller. Pasa para Negro. Cobra Narco. Todo el mundo pensó que era córner. Se preparan para entrar en el banco de Asturiano. Oh, saludos para Diego, la futbolista, por favor, déjame que hemos compartido acá el lugar. Muchas gracias, chicos, por seguirnos, están en la transmisión. Bien. Como decía, se preparan para ingresar prontamente Lucila Porto, Benítez, Armindo. ¡Gol, Asturiano! ¡Se vino el gol! Negro! ¡Se vino el primer gol! Segundo palo para Nati. Excelente conexión, dualidad, como quieran decirlo, pero primer gol para Asturiano. Cambiamos el cuarteto. Ingresa la doctora Bianquita, Arminda y Lula Porto. Nuestra nueva licenciada. Cambió el cuarteto completo. Costó, pero entró. Entró totalmente. Comunicaciones también. Renueva el cuarteto. Buscando la igualdad lo antes posible para seguir en partido. Saca la pelota. Nuevo lateral para Asturiano. Vamos a ver si se puede. Le mandamos un saludo a Wanda Linari, que nos está alentando. Le manda un saludo a la flaca. Bien, casi gol de Bianca. Logra conectar por el eje de la cancha. Sigue Bianchi jugando. Hermoso gol. Muy bien, recuerden, cualquier cosa pueden seguirnos en Instagram. Si esta transmisión se corta, esperemos que no. Vamos a empezar con un vivo en Instagram, así que estén atentos. Vuelve a empezar el centro asturiano a jugar, a tocar. Rejuega con Sarquera. Comunicaciones, va la presión. Intenta rápido descontar. Va la número 5. Abre. Segundo palo, casi conecta. Estuvo muy cerca Solcito ese. Sí, Comunicaciones no se quiere quedar atrás. Venían 0-0, estaba muy parejo, pero con el gol de Asturiano no les queda otra que ir a presionar. Agradecemos nuevamente a nuestros sponsors, que son marcas que acompañan a Asturiano y que hacen que el futsal femenino de nuestro club siga creciendo, que son PMIP, PMP Regalos, Trofeos y Medallas Poli y Salud Global Farmacias.
Excelente, Bianca. Excelente, Bianquita. Almina tuvo la posibilidad del disparo. Se complicó, quiso hacer el pase, no salió. Muy bien por la arquera de Comunicaciones. Otra vez dando seguridad abajo de los 3 palos. Contraataque de Comunicaciones. Bien Bianca llegando. Bien Bianca llegando, cortando la jugada. Recordemos, el partido va 1-0 a favor de Asturiano. Gol de Natalia Negro con un exquisito pase de Victoria Rodríguez. Excelente cambio de banda. Disparo al arco. Muy bien probando Asturiano. ...110 personas mirando, 109 ahora, 107. Muchas gracias por seguir la transmisión. Ingresa por Arminda Benítez, Yamila Torres, con la número 25. Lateral que nadie vio pasar y que casi se convierte en gol de común. Ahora número 4, tiene pelota, tiene disparo, repasa la pelota, casi gol. Le voy a decir todas las veces que quiera. Vamos a la pelota. Casi remate. Recordamos que el partido va 1-0-1, va ganando Asturiano y restan 9 minutos 38 segundos de este segundo tiempo. La segunda fecha del torneo Transición 2020. Falta, cobran falta. Falta lateral. Excelente falta. Falta. 2 faltas para Asturiano, faltas para Comu. Recuerden que a la quinta falta, en la siguiente, se otorga el tiro de sexta falta, que es un tiro libre al arco, sin barrera. Bien Bianca. Viene Comu, no se achica. Cami Torres despejando la pelota sin dudar. Sin dudar afuera, saque si quiere ganar. Recordamos el partido 1-0 a favor de Asturiano. Gol de Natalia Negro. Lateral para Comunicaciones. Replanca cerquita del primer palo. Del segundo en realidad. Muy cerquita. Excelente remate de la número 4. Comunicaciones se vuelve a armar, vuelve a presionar, busca la pelota. Negra, hubo un nuevo cambio para Asturiano. Salió Yami. No, salió Lula Porto, ingresó Suray Pedraza como pivot. Excelente, busca Comunicaciones la igualdad. Busca la Comunicaciones la igualdad. Vuelve a sacar Yamila, despeja hacia arriba. ¡Sí, Yami! Casi gol de Asturiano. Se desentendieron en el último momento. La tarea para el próximo partido es que yo no diga casi. es dejar de decir casi. Bueno, es la primera vez, sepan entender. Con errores, con aciertos. Nuevamente, lateral para Asturiano. Rebota en jugadora de Comunicaciones.
Cobertura, pide a los gritos Agustina. La tiene Zulay. Viene la doctora, ¡gol de la doctora! 2 de 2, 2 partidos jugados, 2 goles hechos. Excelente Belén Bianchi, la doctora. Otro gol nuevamente para Asturiano. Nos ponemos en el marcador 2-0. 2-0 a favor de Asturiano. Un nuevo gol de Belén Bianchi. Vamos Astur, dale. Vamos Astur. Comunicaciones, ya se ve la intención de seguir presionando. Se mueve el banco de Asturiano. ¿Qué pasa, Nati? Nati, ¿está ahí? ¿Nati no? Sí, Nati. Se mueve Nati, se mueven todas. Me parece que recambia, ¿no, Sol? Sí, puede ser. Casi Zulay. Hermoso cómo se llenó de fuerzas Asturiano después de estos 2 goles, ¿no? Sí. Vemos que estoy viendo que el banco se mueve. Me parece que va a cambiar el cuarteto completo. Alejandra Singer, un beso enorme para vos, gracias por tanto. La doctora ordenando la defensa, remata casi. ¿Para qué pedían a la Galgo? Se está moviendo. Puede ser que entre. ¡Remata! Casi gol de Comunicaciones. Cerquita del palo, ¿no? Sí. Muy buen remate del número 4. De la número 4. Sigue la pelota en juego. Lateral. Nuevo lateral para Comunicaciones. Piden distancia. Suelta los brazos ahí, por favor. Bianchi, la baja yo. Excelente bajada de pecho. Vamos a ver qué más. Para los que recién nos están sintonizando, les contamos que el marcador va. Excelente 0-2. remate. Contraataque de Asturiano, Sol. Dame unos minutos. Filo acá. Excelente pase Centro de Bianca. Para la doctora. Vuelve a probar, no. Excelente trabajo. Excelente trabajo de la arquera, insisto. Comunicaciones no da tregua. La arquera siempre segura. Ahora sí, Sol. Recordamos cómo viene el partido. Quedan 6 minutos de este segundo tiempo en el que Asturiano supera Comunicaciones por 2 tantos arriba. Ingresó Milenka Sánchez y Gise. El galgo, la galgo. Galgo. Muy bien, ahí Diario dándonos letra. Gracias. Gracias, Laura. Entonces Laura y la Doc compartieron cancha. Nos estamos enterando ahora. ¿Qué pasó? Igual muy bien, todo trato muy cordial. Les recordamos que se sumen a nuestras redes. Se le fue a Gise la pelota lejos. Síganos en nuestras redes. Instagram, Astur Futsal Fem. Suscríbanse al canal de YouTube. ¡Bien, Gise! Bien, Gise cortando la jugada. Recuérdanos seguir. Suman un montón los me gusta. Patea, no llaves de afuera. No logra conectar. Vuelve a rejugar Comunicaciones. Excelente. Gise intercepta pase. Comunicaciones vuelve a probar.
Quiere... Disparo Saque largo. largo. Ah, Por favor, dale. no entendí, Lucha, qué quise decir. Ah. Estamos casi gritando, quiero que lo sepan. La gente nos está... La baja Vicky, sigue teniendo pelota. Dispara Gise. ¡Gol! Pasa el segundo palo. Hermosa asistencia de Gise Galeano Para que Vicky Vicky... Rodríguez convierta el tercer gol de este partido. Minuto pedido. Sol... ah, ¿quién fue? ¿Asturiano o no? Comunicaciones pidió minuto. Parece que van a ser arquera jugadora, ¿eh? Creo que sí, se está zancando. Sí, creo que sí, viene un 5-4. Diferencia de 3-0 a favor de Asturiano. Quedan 4 minutos 19 segundos de este partido. Valeria. Vale, Becker, gracias por mirarnos. Te queremos un montonazo. Acá, mira, tenés tu equipo. Vale. Vamos, Vale. Gracias por estar. Seguimos 3-0. Sí, minuto pedido por Comunicaciones. Vamos, 3 faltas de Asturiano contra 2 de Comu. Vamos a ver qué prepara, qué se dibuja en esa pizarra. Que se dibuja en esa pizarra para poder, aunque sea descontar, ¿no? Agradecemos PMP Regalos, agradecemos a Trofeo y Medallas Poli y a la red de farmacias Salud Global por ayudarnos a todo esto que es la transmisión, a los sponsors que confían en el futsal femenino para que esto siga creciendo. Bien. Quedan 4 minutos. 3-0 a favor de Asturiano. Arquera jugadora. La arquera no pasó mitad de cancha, entiendo. La arquera no pasó mitad de cancha, entonces tiro libre para Asturiano. Tiro libre para Asturiano. Saca Gise. Los brazos, dicen acá. La toca Agustina. Rebota. Flor Campos hace rebotar la pelota en la jugadora de Comunicaciones. La número 6. Aguilera. Sale Flor jugando. Va Milenka. Gracias a las 105 personas que están mirando. Les agradecemos. Del club, no del club. Dale, Gise. Bien, Gisela. Bien, bien. Vemos que Comunicaciones está presionando mucho mejor, mucho más. Hay pelea por el lateral. Quedan 3 minutos por jugar. Y viene a favor de Asturiano por 3 goles arriba. Sale rápidamente la arquera. Ingresa la número 11. Arquera jugadora. Si se corta la transmisión, por favor les pedimos que vayan a nuestro Instagram. Estamos tratando de que no. De que todo siga por este medio. Intercepta preferencia, ya lleva
Y saca pelota afuera. Vuelve a ingresar Bianca. Bianca. La jugadora Bianca, que es su segundo partido en primera división. Y se la ve más suelta, más confiada que el partido anterior. Sí, totalmente. Ganó confianza. Creo que también se la transmite todo el equipo. Cobran la falta. Queda en el piso dolorida. La número 2. Guaire. Disculpen si digo mal los apellidos. Se para sin problema. Y sí, tiro libre. Un muy buen tiro libre para el descuento de Comunicaciones. Esperemos que... Agustina Oyarzún ordenando la barrera como siempre. Se viene el posible descuento de Comunicaciones. Preparados. Rebota en la barrera, negra. Rebota en la barrera, se va afuera. Y termina afuera nomás. Es un córner. El peligro no se va del arco de Asturiano. Quedan 2 minutos 25 de juego. En 2 minutos, Comunicaciones con 5 jugando. Quiere lograr el descuento. Vamos a ver el arco. Si pega. Se va desviado, pero muy buen intento. Pide atención. Ambos DTs dando indicaciones desde sus respectivos bancos a las jugadoras. Sí. Saca Gise. La tiene Bianca. Despeja hacia adelante. No se logra conectar, pero buen intento. Sigue con arquera jugadora Comunicaciones. Vuelve a probar. Bien, saque de arco para Asturiano. Minuto 40 por jugar. Muy bien, Bianca. Cobran penal y roja para Milenka Sánchez. Cobra penal, fue penal, marcó el área, correcto. Sí, penal. Es penal. Uy, no pasó nada. Se cayó un trípode, esperemos que el no se caiga. Penal para Comunicaciones. Agarró la pelota, puso ahí la jugadora número 4, Noya. ¿Se retira de la cancha Milenka? ¿Se tiene que ir de la cancha? Aunque sea roja. Qué feo. Muy bien, posibilidad. Vamos, Agustina. ¡Bien, Agustina! Atajón de Agustina Oyarzún. Excelente bajo los 3 palos. Muy bien, Agustina, excelente. Minuto Asturiano. Después del atajadón de Agustina. Para los que nos estén un poco perdidos, queda 1 minuto 15 segundos. Acaba de atajar un penal Agus Oyarzún. Penal que surge de una defensa. Una mano, sí. Mano, hombro. Pero bueno, mano, hombro de Milenka Sánchez, que le sacaron tarjeta roja y se ha retirado del banco de suplentes. Está acá afuera, está con nosotros, pero... Fue recurso para evitar que la pelota entre al arco. Exacto. Y, por suerte, Agustina, debajo de los 3 palos, demostrando años de trabajo, horas de entrenamiento, logró atajar. Y defendiendo el arco del Astur, como siempre. Como siempre, dejando todo ahí.
Tenemos lateral abajo de la cámara. No se ve la línea, pues tampoco si no ven en la cancha. Esperemos que le den me gusta a la transmisión, que se sumen a nuestras redes. Nos queda 1 minuto 15 por jugar. 1 minuto 15 para saber si Comunicaciones puede descontar o no. Lateral, posición de pelota para Asturiano. Empieza a rodar de vuelta la pelota. Ingresó de nuevo Natalia Negro tras la salida de Milenka Sánchez. De la jugadora saca Galeano. Lateral para Asturiano, rebota en la jugadora de Comunicaciones. La número 2, Ivana Guaire. Nuevo lateral para nosotros. Medio trabada la salida de abajo. Es que está presionando mucho Comunicaciones. Está buscando. Gracias a ustedes por seguir la transmisión. Le pedimos que sigan a las redes sociales del Asturiano, tanto masculino como femenino, para que el deporte siga creciendo. Es la idea de toda esta filmación, de todo esto que hemos hecho. Quiero que sepan que venimos de muy temprano acá a Ferro, probamos todo. Queremos que todos los lugares tengan wifi para la próxima. Pero bueno, usaremos datos hasta nuevo aviso. Paciencia es la palabra más escuchada en los dos campos, ¿no? Sí, tanto Comunicaciones como Asturiano piden paciencia a las jugadoras. Sol, quiero que sepas que Asturiano llegó a su 5ª falta. Así que si vuelve a hacer un full, le otorgarán a Comunicaciones disparos de 6ª falta. Quedan 18 segundos, Negrita, 18 segundos de partido. 18 segundos, nada. Y Agustina sale, hacemos un 5 para 4, bombazo largo, llega Gisela, tiene la pelota, dispara, dale Ian. Excelente, sin full. Dejan pasar la pelota. Segundo, terminado el partido, gana Asturiano 3-0 contra Comunicaciones. Muchas gracias por seguirnos. Negra, ¿Qué pasó? Con este resultado, Racing y Asturiano quedan primeros en el grupo. Excelente, entonces podemos decir que ya estamos. Que estamos avanzando. Estamos pasito bien. a pasito. Pasito, suavecito, pasito. Gracias a todos a todas, a todes y a todos por acompañarnos en nuestra primera transmisión. Gracias por el aguante y un saludo. Los veremos cuando. Nos vemos el sábado que viene contra Racing. Nos toca fecha por lo menos nosotros Asturiano. Los esperamos ahí. No sabemos la transmisión si será nuestra, pero bueno, nos retiramos con el saludo de las chicas y gracias por seguirnos. Denle me gusta a esta transmisión. Y aguante Asturiano. Aguante el Astur. Muchas gracias, chicos. Dejamos con el saludo para el final. Y duró la batería. ¡Vamos! A ver. Vamos nosotros también, Solci, 1, 2, 3 Asturiano, Hermoso. La doctora filmando, 1, 2, 3, Asturiano. Muchas gracias, chicos.